Sí, 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 es la idea. Gracias. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy, ya la empezamos. Me había olvidado de grabar las primeras slides. Habíamos visto algunos ejemplos de ciclos biológicos, de ritmos biológicos, que pueden ser de más de un día, de menos de un día. También vimos que en general este gran tema de ritmos biológicos está asociada a regulación y regulación de la actividad, y no tanto, vamos, sí por neurotransmisores, pero particularmente por actividad hormonal. Empezamos a ver algunas características de cómo se miden los ritmos biológicos con una amplitud y una frecuencia, y aquí sí lo vimos primero en forma totalmente formal, digamos, utilizando lo que es el día y la noche, y luego ya podemos empezar a ver algunos registros de temperatura. Aquí ven, digamos, la temperatura, en general, muestran, digamos, ciclos mucho más amplios, ¿no? O sea, son, como les dije, en general a las 7 de la tarde es el horario en que baja, luego sube nuevamente, pega un pico, aquí lo vemos nuevamente, ¿ven? A las 7 aproximadamente. Ujú. Y ese tipo de ciclos también lo vemos, por ejemplo, a nivel hormonal. Esta es la hormona cortisol, que es una hormona muy involucrada en lo que tiene que ver con la respuesta de estrés, pero también con la respuesta de actividad, sueño y vigilia. Y como podemos ver, durante la noche está muy baja, muy, muy baja, y coincide con los niveles bajos de temperatura, pero luego va subiendo, pega un pico hacia mitad de la noche y luego ya hacia las 6 de la mañana, justo antes que nos despertemos, en general, pega su pico mayor. Esto es inverso, a su vez, con la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento casi exclusivamente está presente durante la noche. Bueno, habíamos dicho, ya teníamos, ¿por qué sabemos que el ciclo, ritmo, o que el del sueño, pero el de otros, los que vimos aquí, derivan de un reloj interno, un biológico? Bueno, se asume que el reloj es endógeno cuando persiste aún en ausencia de estimulación externa. Ya lo vimos con el ejemplo de la plantita, ¿sí? Ahora bien, que el ritmo persista en ausencia de estimulación externa no quiere decir que sea independiente de esa estimulación externa. La luz, en el caso de los ciclos de ritmo, de ciclo de sueño y vigilia, vamos a ver que si bien el ciclo de cuando dormimos, vamos a acostar, dormimos, vamos a acostar, persiste en ausencia de luz, la luz es importante ¿para qué? Para sincronizarlo. Ujú. Como si la luz, el estímulo, le diera cuerda a ese reloj, lo pusiera otra vez en hora. ¿Cómo sabemos todo esto? Porque hay experimentos que hacen todo eso, ¿sí? Una de las formas con las cuales se ha evaluado eso, muchos, es en humanos también, o evaluando la actividad de otros mamíferos. Ahí lo que están viendo son un roedor. Esos roedores tienen ciclos inversos a la nuestra. Durante la noche tienen ciclos de actividad y durante el día, en general, duermen. Y uno puede empezar a evaluar qué pasa cuando los dejo en oscuridad total. Vamos a empezar a ver eso. Esto que están viendo aquí, cada línea es un día, cada línea es un día, y cada cuadradito indica que la rata está en un alto nivel de actividad, que está haciendo esa actividad de, por ejemplo, de mover la ruedita. Fíjense cuándo hay más cuadraditos grises. Durante el periodo de luz, entre las 0 y las 12 o entre las 12 y las 24. Cuando no hay luz. Cuando no hay luz está todo gris, ¿ven? Todo gris. Eso nos indica que la rata también tiene un ciclo biológico. Este dibujo nos dice, durante la oscuridad, ruedita, ruedita, ruedita. Cuando hay luz, nada de ruedita, nada de ruedita. Ujú. Eh, Inverso al nuestro, pero luz al fin. Fíjense qué pasa si yo apago la luz de la colonia donde están viviendo las ratas. ¿Desaparece el ciclo? No, no desaparece. No desaparece. Estoy totalmente de acuerdo. Todavía está claro que en este lugar no hay
cuadraditos grises, o hay poco, ¿no? No es que nunca hace la rata, a veces se despierta a la noche, etc. Hay, pero hay mucho menos. Y acá hay. Pero es claramente diferente esto de esto, ¿no? ¿En qué se diferencian? Recuerden, esto es cada día, Profe, cada... Sí, ¿se diferencia en que cada día va empezando un poco antes el ciclo de actividad? excelente, excelente, Ornella. Fíjense, antes la rata, cuando le dejábamos la luz prendida, o sea, nosotros le apagábamos la luz a las 12 de la noche, apenas la apagábamos empezaba la actividad. Los primeros días que le apagamos, que lo dejamos sin luz, lo sigue haciendo. Pero después cada día empieza a hacer la actividad ¿a qué horas eran? A las 11, a las 10, a las 10, a las 9. Y el último día, o sea, ya pasó como un mes que le apagamos la luz, ya empieza a hacer la actividad a las 7, 6 de la tarde real, digamos. Se le está moviendo el reloj, se le está desfasando el reloj interno. O sea, hay un reloj interno que mantiene el ciclo de 12-12, pero cuando no hay un estímulo externo, el reloj va perdiendo precisión y se va pasando de fase, se va adelantando de fase. ¿Sí? Fíjense que si yo lo único que hago es, todos los días le doy un poquitito de luz, un ratito de luz, no todo el día, no, o sea, no le repongo todo el ciclo de luz-oscuridad, le repongo un poco, ahora la rata nuevamente parece ajustar su reloj biológico. Sigue habiendo actividad durante la oscuridad, eh, digamos, donde no debería haberla habitualmente. Pero ahora esto se parece mucho más a esto. Digamos que los destellos de luz que yo le doy le ayudan nuevamente a regular el reloj interno. Lo voy a comentar de nuevo. Cuando hay luz y oscuridad reales, la rata duerme de día y tiene actividad de noche. Cuando le apago la luz, lo sigue haciendo, lo que quiere decir que en realidad internamente tiene un reloj, pero se le va pasando, va empezando a hacer actividad más tempranito, se le va desfasando el reloj interno. Ahora, si yo después, cada tanto le prendo un ratito la luz, es como que le ayuda nuevamente a regular cuándo debe ser la luz y el sueño y la vigilia. ¿Qué quiere decir esto? Y fíjense qué pasa si yo la dejo sin luz, le prendo la luz, voy haciendo todas las fases. El periodo persiste. De nuevo, ¿esto qué significa? El momento en el cual empieza a hacer actividad. Normalmente lo hace solo a la noche la rata, solo a la noche. Pero cuando no hay luz, lo empieza a hacer más temprano. Ahí lo ven. Esto tiene la implicancia, y en humanos pasa exactamente lo mismo. Este es un experimento hecho con humanos, con voluntarios. Acá están los voluntarios. Cuando el azul es el momento del día en que tienen actividad y el otro en el cual empiezan a dormirse. Esto es cuando tienen luz natural. Cuando le apago la luz natural, al principio no los afecta, pero después se empiezan a levantar cada vez más tarde. Cada vez más tarde. Le prendo la luz y nuevamente... no, perdón, ahí se estabilizan. Le prendo la luz y nuevamente empiezan a tirarse para la izquierda de nuevo. Es decir, la luz, los humanos y los mamíferos tenemos un reloj interno que aún en ausencia de estimulación sigue generando ritmos biológicos, en este caso cuando nos dormimos. Ahí está, ¿eh? Pero la ausencia de estimulación hace que ese reloj se nos empiece a pasar de hora. Los humanos se empiezan a levantar cada vez más tarde, pero luego le prendo la luz de nuevo y empiezan a recuperarse de nuevo. Entonces, tenemos un reloj biológico, está controlado por algo que está dentro nuestro, ya veremos qué es, a dónde está ese reloj, pero hay algo que sin importar lo que está afuera, nos permite levantarnos y acostarnos a momentos predecibles, y lo mismo funciona con otros ritmos, ¿no? Esto que vimos de la corticosterona, de la temperatura, el ciclo menstrual, etcétera, etcétera. O sea, lo que vemos es un ejemplo. El sueño y la vigilia es un ejemplo. Entonces, la luz o el estímulo externo, ¿qué es? Se le llama sincronizador. Los primeros que estudiaron esto fueron unos científicos alemanes que le pusieron este nombre, Zeitgeber.
es decir, dador de tiempo. Fíjense qué interesante. El estímulo es el que le da el tiempo, yo le puse este ejemplo de que sería una especie de la cuerda de los viejos relojes, ¿sí? Lo pones en horario. ¿Y qué pones en horario? Un reloj, que todavía no sabemos dónde está. Por el momento es un fantasma dentro de la máquina, es un concepto que no tiene un basamento neurobiológico todavía, pero ya lo vamos a buscar. ¿Y qué hace todo eso? Pues genera el ritmo. El ritmo es el producto de la interacción entre el sincronizador y el reloj. ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe, te entiendo. Profe, podrías repetir esa parte, por favor? Sí, cómo no. Lo que vimos hasta ahora es que los mamíferos y muchos otros animales tenemos ciclos biológicos. Las ratas, por ejemplo, a la noche hacen actividad y durante el día duermen. Cada cuadradito es que están jugando con la ruedita, ¿no? Durante el día casi ni juegan con la ruedita, a la noche juegan un montón. Ahora, si yo le apago la luz a la rata sigue más o menos teniendo la misma cosa. A la noche objetiva, más allá que para ellos sigue siendo, siempre es noche, siguen haciendo actividad y durante el día no. Pero se les mueve, ¿ven? Esta es la hora, ¿no? Esta es la hora del día. Antes lo empezaban a hacer exactamente cuando yo les apagaba la luz, a las 12, a las 24 horas. Ahora lo empiezan a hacer casi a las 9, a las 8. Se les va moviendo la hora del día en que empiezan a hacer actividad. Es como que se les movió el reloj biológico. ¿Por qué? Porque no tienen el estímulo, la luz. Lo siguen teniendo el reloj interno, pero como no tienen el estímulo, se les está moviendo. Si yo le doy alguna señal, cada tanto le prendo una luz, ahora nuevamente empiezan a hacer la actividad casi siempre a medianoche. En los humanos pasa exactamente lo mismo. Los humanos en general se levantaban a las 9 de la mañana, 9, 8 de la mañana aproximadamente. Si les apago la luz, esto es un experimento. Si están en un lugar sin ventanas, sin luces, es un tipo, un gran hermano, pero sin luces, sin nada, le apago la luz, al principio más o menos se levantaban a la misma hora. Después se levantaban más temprano y después se empezaron a levantar más tarde. Se les desincronizó el reloj. No saben qué hora es, pero hay algo adentro de ellos que le dice más o menos que se despiertan a la misma hora, pero empieza a fallar. Y de hecho cada vez falla más y más y más y más y más y más y más. Y más. Cada día que pasa sin que no tengan luz, se empiezan a despertar más y más tarde. Se les está desfasando. El reloj interno les está fallando. Está el reloj, pero les está fallando. Le prendo la luz de nuevo y se empiezan a recuperar de nuevo. Sofía, ¿quedó más o menos claro? Sí, profe, muchas gracias. La implicancia de esto es que tenemos adentro nuestro algo que nos permite mantener ciclos de 24 horas, pueden ser de menos, independientemente de lo que pase afuera. Independientemente de lo que pase afuera, yo me voy a levantar más o menos entre las 8 y las 9 y me voy a acostar entre las 23 y las 24. Eso va a pasar, ese es mi ritmo aproximadamente. Ahora bien, si yo no tuviera señales externas, lo mantendría el ritmo, pero de a poco se me empezaría a desfasar. Me empezaría probablemente a levantar a las 9, a las 10 y me empezaría a quedar más tarde a la noche. A la noche objetiva, pero yo no tendría nada, yo estaría en un lugar sin luz. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo un reloj interno que me permite mantener un ritmo biológico como es el del sueño, pero que hay algo que me lo ajusta, que lo mantiene a ese reloj bien en movimiento, en función de los estímulos ambientales. ¿Y qué es? En este caso es la luz. Y eso me da el ritmo biológico. Fíjense qué interesante esto. Ya venimos preparados como organismo para tener estos ciclos. Obviamente eso tiene que ver porque vivimos en un planeta que tiene día y noche, que tiene estaciones, que hay estacionalidad. Muy probablemente generamos estas funciones biológicas y psicológicas para ajustarnos a las condiciones de vida de un planeta con donde vivimos. Fíjense qué interesante esto, o sea, cómo es nuestro cerebro y nuestro organismo. Si viviéramos en un planeta que no tuviera estaciones, que fuera más grande, que en lugar de 24 horas tuviera un día de 36, pues bien, nuestro cerebro probablemente se habría adaptado para tener ritmos biológicos de más de 24 horas.
¿Se entiende esta sincronía entre la evolución, nuestro cerebro, nuestros sistemas y la adaptación al ambiente donde vivimos? Profe, una pregunta, ¿la alimentación puede alterar el ritmo circadiano? Entiendo que sí, y de diversas maneras. Obviamente, una muy directa que vamos a ver es que hay una hormona que está regulando esto. Vamos a empezar a ver qué es esto del reloj, ¿no? ¿Qué es el reloj? Hasta ahora le dijimos un reloj. Bueno, vamos a ver neuralmente dónde está ese reloj y qué lo alimenta al reloj. Bueno, una de las cosas que lo alimenta es melatonina, y la melatonina, a su vez, se genera a partir del triptofano, y el triptofano se genera a partir de la alimentación, por ejemplo, las bananas, ¿sí? Así que efectivamente la alimentación puede modificar. ¿Dónde está? ¿Dónde está el reloj? El cerebro tiene diferentes maneras de poner las funciones. Algunas funciones, por ejemplo, si yo digo, bueno, ¿dónde se produce la insulina, la hormona? Bueno, hay un lugar puntual en el páncreas, ¿sí? Está ahí, se produce. Pero hay otras funciones, como por ejemplo las capacidades metacognitivas, la capacidad para darme cuenta que los otros también tienen emociones, sentimientos, etcétera, que está como más distribuida. Está en el lóbulo frontal, pero está más distribuida. Es decir, que el cerebro tiene diferentes estrategias para localizar las funciones, algunas muy localizadas. El área, por ejemplo, ¿dónde está? Y esto lo deberían saber ya, ¿dónde está el área que nos permite eh, generar los movimientos motores asociados al lenguaje? A la letra A, B, todo eso. ¿Dónde está? ¿En todo el cerebro? ¿O hay una partecita que hace eso? Tenemos el área de Broca, que está en el lóbulo frontal inferior, que es un lugar donde hacemos acciones motoras de la cara inferior, pero específicamente referidas a los fonemas, ¿sí? Los fonemas se codifican a nivel neural en el área de Broca. Si se nos lesiona esa área, aparece lo que se llama la afasia de Broca. Entonces son diferentes estrategias para localizar funciones. Aquí vemos a otro tipo de cosas. La visión también está fuertemente localizada en el lóbulo occipital. ¿Dónde está el reloj biológico? Bueno, el reloj biológico puntualmente está a nivel hipotalámico y en un área que se denomina núcleo supraquiasmático. Hay una región ahí, hay un conjunto de neuronas. ¿Cómo afecta el trabajar en horarios rotativos? Duermo 2 días de noche y 2 días de día. Bueno, hay mucho trabajo con respecto a eso. La gente tiene alta capacidad para adaptarse a ese tipo de circunstancias. Sin embargo, efectivamente desafía bastante las capacidades del ciclo de luz-oscuridad y las capacidades adaptativas, digamos, ¿no? Hay algunas sugerencias acerca de tratar de evitar ese tipo de trabajos eh, de alteraciones tan marcadas, ¿sí? Sin embargo, efectivamente, te podés adaptar a eso, pero digamos que las recomendaciones generales es tratar de mantener eh, cierta consistencia en los horarios de trabajo. Ujú. También vamos a verlo más adelante eso. Se sabe que la, el reloj, digamos, tiene diferentes niveles de apertura y de cierre, el reloj de sueño y vigilia a lo largo del tiempo y de las edades. Los niños y particularmente los adolescentes tienen una fase más corrida en relación a los adultos. Es decir, los niveles de corticosterona, de temperatura y de sueño vigilia empiezan a estar más activos, del sueño particularmente, empiezan a estar más activos a partir de las 9 de la mañana aproximadamente. En cambio, el de los adultos está más adelantado hacia las 6, como les dije ya previamente, ya están. Esa diferencia entre 6 a 9 es importante, por ejemplo, para la diagramación de los horarios de apertura de colegios. Hubo varios movimientos, particularmente en Europa y en el Reino Unido, de evitar la entrada al colegio a eso de las 7 de la mañana, que es muy característico aquí en Argentina, ¿sí? Aparentemente no sería lo mejor una entrada al colegio a las 7 de la mañana en la adolescencia, ¿sí? En los adultos no habría ningún problema. Pero se dice en general que los adolescentes son búhos, es decir, tienen esta tendencia a que la fase esté corrida, esté más adelantada, digamos, tengan a dormirse más tarde y a levantarse más temprano en relación a los adultos. Bueno,
Volvamos. ¿Alguna otra pregunta más de este estilo? ¿Un comentario? El muchacho que hizo la pregunta, ¿vos cómo te afecta? ¿Cómo te sentís cuando te cambian el horario? Sí, profe, ¿cómo le va? Normalmente cuando trabajo de día, de noche sí duermo bien. Eh, y cuando estoy ahí trabajando al revés, cuando me toca trabajar de noche, duermo Ujú, menos horas. claro. Pero el ciclo de sueño es menor. Yo no, es muy raro que duerma 8 horas. Mi ciclo normal es de 5 o 6 horas, más de eso no duermo. Bueno, tiene sentido lo que decís, ¿no? O sea, fíjate, cuando trabajás de día tenés mejor sueño, digamos. La inversa, si uno lo toma a partir de estos datos, es porque en realidad vos tenés que dormir cuando tenés la señal cruzada, ¿me entendés? La señal habitual cruzada, más allá de que probablemente hayas desarrollado adaptaciones, ¿me entendés? Y es interesante esto que mencionás, de que dormís 5 o 6 horas, es decir, que estás levemente por debajo de la media, ¿no? La pregunta es, que te la podría preguntar, ¿siempre fuiste así? ¿Por ahí conseguiste este trabajo porque tenías un ciclo más menor de lo normal? ¿O lo desarrollaste luego a partir del trabajo, estas 5 o 6 horas habituales? Generalmente, sí, más o menos yo trabajo en seguridad, así que el tema, este, a veces me tocó trabajar de noche directamente, otras veces me tocó trabajar de día directamente, y bueno, esta vuelta me tocó horario rotativo, pero ya he Claro, trabajado dentro del relativo, digamos, en realidad ya más o menos como que estoy acostumbrado. El tema claro. es eso, que ya mi normalidad en estos momentos para dormir son 5 o 6 horas, no duermo más de eso. Si llego a Claro. dormir más de eso, es como que me siento cansado, con mucha Ajá, fiaca, con claro, todo claro. eso. Interesante. Bueno, alguien hizo la pregunta de dónde estaba el reloj. En el núcleo supraquiasmático, NSQ, núcleo supraquiasmático. Como su nombre lo indica, fíjense, está por debajo, perdón, por encima del quiasma óptico. ¿Recuerdan qué es el quiasma óptico? Sí, Julieta, Hola, profe. Una pregunta. por favor. Eso que se suele comentar de que hay un ritmo más nocturno, personas que tienen mejor desempeño en el día, eh, como algo así medio particular de cada persona que eh, rendimiento de día o de noche. O sea que habría personas que son más tendientes a funcionar por la noche. Eso sería la pregunta. Disculpe, se le cortó justo por eso. Claro, claro, sí, como esa gente que es más noctámbula, por así decirlo, Sí, sí, que sí. llega a la tardecita y se activan y que les... Sí, totalmente. Efectivamente es así, digamos. El ejemplo más claro se ve por ahí cuando uno analiza personas de diferentes edades. De nuevo, los adolescentes particularmente tienen una característica como usted dice, de mantenerse por ahí mucho más activos a partir de la tarde y hasta altas horas de la madrugada. Y luego duermen más tiempo y a eso de las 6 o 7 de la mañana no pueden mostrar los mismos niveles de actividad que los adultos. Eso se ve a lo largo del desarrollo, pero esa variabilidad ontogenética a lo largo del desarrollo, usted también la puede observar normalmente en adultos, por ejemplo, o también en adolescentes. En adolescentes habrá algunos que son más de tipo adultos, su sueño-vigilia, y otros que son más de tipo adolescente. Y lo mismo en los adultos, sí, efectivamente, hay diferentes cronotipos, se llama, ¿sí? Diferentes cronotipos. Después, luego, en la vejez, por ejemplo, incluso disminuye la necesidad de horas de sueño, eso es característico, ¿no? Los ancianos, digamos, en ese sentido son una mezcla de los adolescentes y los adultos, digamos, pueden quedarse hasta altas horas de la madrugada y a su vez se despiertan temprano, ¿no? No, esos son algunos de los cronotipos. Profe, Sí, Sofía, ¿ibas a hacer una pregunta? Sí, habías preguntado qué era el quiasma óptico. Eso. Eh, sí. no sé, o sea, no me acuerdo qué era. ¿Podrías decirlo?
Sí, Es por donde supuesto. decusan los Ah, nervios. Ahí está, lo dijo Darío y sí, Serena lo ahí, puso en ahí el vi chat. el... Muchas gracias, compa. No, por favor. Justo donde decusa el nervio óptico, digamos, obviamente, la gran mayoría de las fibras nerviosas que provienen de las células ganglionares y bipolares, de los ojos, van de un ojo hacia el otro extremo, ¿no? Hacia al hemisferio opuesto, y viceversa. El lugar donde cruzan esos dos nervios ópticos se denomina quiasma óptico y es muy fácil de ver, es muy grueso ese nervio. Por encima de eso, a nivel hipotalámico, ahí se encuentra el núcleo supraquiasmático, por encima del quiasma, ¿sí? Ahí lo podemos ver de una manera muy clara, son estas dos bolitas que vemos ahí, están teñidos estos con una técnica que nos permite que verlo claramente. La pregunta es, ¿por qué? O sea, siempre es eso, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pues lo digo yo? No, no es porque lo digo yo, hay algunas evidencias a favor. Ya deberían poder entender qué es este gráfico que estamos viendo, ¿no? Este gráfico que estamos viendo, uy, puntero láser, este gráfico que estamos viendo son de nuevo una ratita que durante el día casi no hace cuadraditos negros. Un cuadrito negro que va y juega con con su ruedita. Es decir, durante el día la rata casi siempre duerme. A la noche está reactiva. Durante el día duerme, a la noche está reactiva. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Acá a la rata se le extirpa el núcleo supraquiasmático. La rata después está bien, ¿eh? No. Sigue comiendo, sigue hablando. O sea, no es que tiene problemas serios de salud. Pero miren esto. Empieza a hacer algo de rodita durante el día, después un poquitito, sigue, a la noche hace otro tanto. Está totalmente dispersa los niveles de actividad. ¿Sí? Recuerden, cada cuadradito negro es una instancia que se pone a jugar con la rueda. Antes los cuadraditos estaban distribuidos a la noche y en el día no. Le saco el núcleo supraquiasmático, se rompe la distribución de día-noche. Entonces, una evidencia a favor es que yo lesiono el núcleo y eso genera una destrucción de la función. Ujú. Lo mismo se ve si lo hago en oscuridad, ¿sí? Si hago todo en oscuridad, ¿qué pasa? El ciclo seguía, recuerdan, en oscuridad, se iba desfasando los niveles, ¿no? Habíamos dicho. Le saco el núcleo supraquiasmático y también en oscuridad se rompe. Es decir, que independientemente de que haya luz o no haya luz, la función del núcleo supraquiasmático es tratar de mantener los niveles de actividad y vigilia. Otra cosa muy interesante, otra forma de probar que el núcleo supraquiasmático es el reloj, es la siguiente. Miren lo que es esto. Este fue un trabajo que pegó en el premio Nobel esto, ¿sí? Está publicado en una de las revistas más importantes del área. Dice, la ritmicidad del ciclo circadiano se recupera por un trasplante neural. ¿Eh? ¿Qué es lo que hacen? Si lesiono el núcleo supraquiasmático de una rata y lo reemplazo, le inserto, le hago un trasplante de núcleo supraquiasmático, el ritmo reaparece. Un gran, pero gran experimento. Lo que están viendo aquí son dos ratas, la rata 1 y la rata 2. En las dos están con el núcleo supraquiasmático lesionado. Como el núcleo supraquiasmático está lesionado, los niveles de actividad, que son cada de esas liñitas que están ahí, es que están jugando con la ruedita. ¿Sí? Recuerden, normalmente jugar con la ruedita debería generar esas rayas bien negras y blancas distribuidas. Como las dos ratitas tienen el núcleo, tienen el núcleo roto, tienen totalmente como azaroso cuando hacen actividad y cuando no. Ahora bien, a esta rata que está acá, le trasplanto un núcleo supraquiasmático de una rata que está bien. Y fíjense que empieza a aparecer, ¿eh?
¿Ven todo esto? Esto quiere decir que la rata durante el día no hace actividad y a la noche empieza a hacer actividad. Después no hace actividad durante el día, vuelve a hacer durante la noche. Y así a lo largo de los días. No es perfecto. ¿Ven como que se va desfasando? O sea, al principio la actividad se acaba, después como que el núcleo le cuesta funcionar bien el trasplante, pero aún así empieza a mostrar ciclos de actividad y vigilia. A esta rata que está acá también le trasplanto, pero le trasplanto un pedacito de cerebelo de la otra rata. El experimento está hecho, pero a las dos le hago trasplante, pero a uno le trasplanto el núcleo que yo digo que le va a llevar el reloj, y a otra le trasplanto una parte del cerebro que hace otra cosa. La rata que le trasplanto el cerebelo, fíjense, ¿cambian algo los niveles de actividad entre esto y esto? No, no hay cambios ahí. No hay cambio. Lo voy a explicar de nuevo porque sé que puede ser complicado todo esto, ¿no? Tengo una rata acá y otra rata acá. A las dos le lesiono el núcleo supraquiasmático y me fijo cómo hacen los niveles de actividad. Normalmente, si yo veo todos puntitos negros juntos, es que están juntando los niveles de actividad, es decir, cuando están despiertas y juegan con la ruedita durante el día, durante la noche, perdón. Pero fíjense que está todo mezclado, o sea, a veces va un rato, se va la ruedita, después se apaga, se junta, se va, se apaga. Es decir, los niveles de actividad y sueño están totalmente distribuidos. Pero luego a esta le trasplanta un núcleo supraquiasmático de una rata que está normal. Y ahora ya no es azaroso. Ahora no hace nada, 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 empiezan a aparecer puntitos negros, es decir, se sube la ruedita, está activa. Después se duerme de nuevo. Después se sube la ruedita. Al otro día lo mismo y al otro día lo mismo. Y eso me doy cuenta porque veo todos los puntos negros al mismo tiempo, más o menos. ¿Qué quiere decir esto? Que el trasplante del núcleo supraquiasmático hace que me empiecen a aparecer nuevamente los ciclos de sueño y vigilia en la rata. Por lo tanto, ya sabemos dónde está el reloj. El reloj está en el núcleo supraquiasmático. No está en ninguna parte, está en el núcleo supraquiasmático. Aparece el ritmo de vigilia. Y si lo soluciona ese problema con un trasplante, aparece de nuevo. ¿Qué lo sincroniza? Lo sincroniza estimulación externa. Bueno, pero tiene que haber más cosas. O sea, ¿qué otras vías neurales? Sí, Joselina. Perdón, profe, ¿podrías repetir dónde está lo del efector? Pues se cortó cuando estabas hablando recién. Claro, ahora lo vamos a ver. El efector se refiere a dónde está, que está en el núcleo supraquiasmático, y también sabemos que lo regula. Pero tendríamos que conocer un poquitito más, o sea, bueno, qué comunicaciones hay entre el núcleo supraquiasmático y otras áreas. Ahí lo vamos a ver. Uh-huh. Bueno, y la vía, estamos hablando de la regulación del ciclo sueño y vigilia, ¿no? Es un ejemplo. Si quisiéramos ver la regulación de nuevo, el ciclo menstrual es otra, la de la temperatura es otra. Si bien tienen como overlaps, son diferentes. Bueno, se entiende. Estamos viendo simplemente el ciclo sueño-vigilia, también porque es una función muy relevante psicológicamente, lo vamos a ver al final. Hasta aquí hemos tratado relevancia ergonómica para la psicología laboral, pero también hay relevancia psicopatológica. Las alteraciones del sueño están incluidas en muchas patologías, ¿sí? Por eso elegimos esta de todas las funciones que podríamos ver. Bueno, ¿dónde está la vía asociada a lo que estamos viendo? Lógicamente, sí. Josefina dice, ¿el efector está en el mismo lugar? No entiendo eso. El efector se refiere a las vías asociadas. O sea, no es que el núcleo supraquiasmático está solito ahí adentro y dice, che, bueno, a dormir, a dormir. No, tiene que haber alguna, o ¿cómo se comunica, por ejemplo, esto que yo digo, que la luz lo pone en hora? Vamos a ir viendo eso, o sea, todas las vías neurales asociadas al reloj y a su sincronización. Un segundito, ya.
Bueno, ¿está claro, Josefina, antes de seguir lo que vamos a ver ahora? Perfecto. Como uno podría, como es medio lógico, si la luz es lo que le da cuerda a este reloj, lo que lo sincroniza, etc., el inicio de la vía que voy a describir ahora, que se llama retino-hipotalámica, empieza en los ojos, ¿sí? Como bien dice ahí la frase de Cortázar, el tiempo entra por los ojos, como dice, ¿sí? En los ojos tenemos bastones, tenemos conos, pero también hay unas células que se llaman melanoreceptoras, que son particularmente las que se encargan de responder, de decodificar cuándo hay día y cuándo hay noche. A diferencia de las células de los bastones y los conos, que se hiperpolarizan, o sea, transmiten su información hiperpolarizándose, las células, los melanoreceptores se depolarizan cuando hay luz, y mediante la melanopsina van transmitiendo esa información, que va por el tracto óptico y va a ir hasta el hipotálamo. ¿Sí? Por un momento comparte la vía con la vía clásica de la visión, pero luego la vía clásica de la visión, ¿a dónde va? ¿A qué parte va? Al occipital. Al lóbulo occipital. En cambio, esta vía, como su nombre lo indica, va de la retina al hipotálamo. ¿Por qué al hipotálamo? Bueno, ya lo vimos, porque justamente en el hipotálamo está el núcleo supraquiasmático. ¿Bien? Aquí digo... Profe, ¿podrías repetir lo de retino hipotalámico? La vía retino-hipotalámica es una vía que participa de llevar información al reloj acerca de cuándo es de día y cuándo es de noche. Está formada por unas células que se llaman melanocitos. ¿Cómo dije? Me equivoqué. Sí, creo que melanocitos. Y esas células llevan, digamos, generan una vía que por un momento comparte tracto con la vía clásica de la visión, pero luego decanta y termina en el hipotálamo. Melanoreceptores, perdón, no melanocitos, me equivoqué, es la equivocación habitual, los melanocitos son otro tipo de células. Melanoreceptores. Esos receptores, es interesante mencionarlo, van a ver en el libro, que los fotorreceptores clásicos, los bastones y los conos, también pueden llevar este tipo de información, pero no son tan especializados. Es una cosa clásica que encontramos en el cerebro, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, los movimientos distales de los dedos los hace la vía piramidal, la córtico-espinal. Pero si hay problemas con la vía córtico-espinal, la vía rubro-espinal puede ayudar también. Bueno, esta es la misma idea, hay como sistemas redundantes, digamos, donde hay uno que es el especializado, pero si el especializado no funciona, bueno, aparece otro. Entonces, esta vía retino-hipotalámica participa particularmente en el reseteo del ritmo. La lesión de esta vía reduce, pero no suprime los cambios de luz o oscuridad. Esto ya lo vimos antes. El reloj funciona, pero lo que hace esto es resetearlo, ponerlo para que siempre funcione bien, y obviamente, suponete que yo, bueno, como le pasa al compañero, que le cambian de horario de trabajo, o me voy a otro país a trabajar, cambian en las estaciones del día, hace poco tuvimos la noche más larga. Todo ese tipo de cambios están codificados a partir de esta vía que permite poner en hora al reloj. Obviamente, como ven ahí, también participan otros sectores u otras vías intermedias como la lámina intergenicular. Bueno, y hay otras zonas asociadas, una que se llama zona subparaventricular, paraventricular, que también están involucradas
en esto. Ya lo vamos a ver más claramente adelante. Ténganme un poco de, de paciencia. Básicamente, fíjense, una vez que la luz llega, va toda la vía retino-hipotalámica hasta el núcleo supraquiasmático, que es el reloj biológico, ¿bien? Y luego, a partir de ahí, la información baja hasta un ganglio que está en la zona cervical superior del sistema simpático. Ese ganglio que está en el sistema simpático, a su vez retorna la información para arriba y activa la glándula pineal. Y la glándula pineal segrega melatonina. Ujú. Profe, Entonces, sí, para las personas que tienen, que como decía nuestra compañera, son más, por ejemplo, de tener un ritmo nocturno, ¿tendrían un déficit en este proceso? no. Como dijimos antes, son Tipo, o sea, déficit varia- en... no, son variaciones normales del ciclo. Son variaciones normales del ciclo. Los déficits se producen Ok, cuando eso, por ejemplo, si eso está asociado a depresión o ansiedad, bueno, ahí uno podría decir que no es una alteración normal, sino que está en el marco de problemas asociados. Pero si la persona simplemente desarrolla su actividad de esa manera, bueno, es que es una variación normal, nada más. Ujú. ok. De nuevo, vuelvo a repetir que durante la ontogenia, durante el desarrollo, hay humanos que tienen normalmente eso. En la adolescencia es más típico, digamos. Bueno, en la adultez se va cambiando, pero no en todos y no de la misma manera. De nuevo, la anormalidad se da en función particularmente del déficit. Digamos, y muchas veces esos problemas no tienen tanto que ver con la persona. A veces no tienen que ver con la persona, sino con los sistemas donde se inserta. O sea, lamentablemente si una persona con este ritmo, de repente tuviera que entrar a trabajar en una fábrica a las 5 de la mañana, bueno, le causaría problemas. Pero la pregunta es si los problemas son de la persona o de la situación en la cual se ha insertado, ¿no? Lamentablemente. No sé si fui claro, digamos. Sí, profe, gracias. No, por favor. Entonces, aquí ya tenemos una idea más clara de todo el circuito. Desde la vía retino-hipotalámica, activación del núcleo supraquiasmático, luego hacemos un loop. La información baja, eso activa, el núcleo supraquiasmático le manda una señal a un ganglio, que es el ganglio cervical superior, que está como su nombre, del sistema simpático. Esto a su vez activa la glándula pineal, y la glándula pineal libera en este sector y afecta al núcleo supraquiasmático melatonina. Entonces, la melatonina es una hormona barra hacia la derecha neurotransmisor, cumple las mismas funciones, y tiene las funciones de, fíjense, cuándo se segrega la glándula pineal, perdón, cuándo se segrega la melatonina durante la noche. ¿Sí? La melatonina se segrega casi exclusivamente durante la noche y por lo tanto cumple una función moduladora de este circuito. Es decir, que el reseteo que realiza la luz no es automático, sino que es mediado químicamente a partir del loop que hacemos, sistema simpático mediante, el sistema simpático activa la liberación de melatonina y eso nos hace que el núcleo supraquiasmático trabaje adecuadamente. ¿Quedó claro un poco el ciclo? Este sería el efector, digamos. Ya lo vamos a ver luego un poco más en detalle, pero estas son las estaciones principales. Y el jugador principal, que es la melatonina, y de nuevo, la melatonina a su vez proviene, está muy imbrincada con con la fabricación de serotonina y con el triptofano. Nuevamente,
de una manera más clara, digamos. Tenemos la célula, tenemos la retina, desde ahí tenemos la vía retino-hipotalámica, ahí nos encontramos con el núcleo supraquiasmático, el núcleo paraventricular, digamos, hay una comunicación con el núcleo, una sinapsis con el núcleo paraventricular. El paraventricular es puntualmente donde se inician los axones que llegan hasta la columna de la célula intermedio lateral de la zona dorsal de la columna. Le estoy agregando un poco más de información, pero es la misma información que vimos antes, ¿no? La vía retino-hipotalámica, el núcleo supraquiasmático, el paraventricular del hipotálamo, salen unos axones que llegan hasta la columna, la célula columnares intermedios laterales, que son a su vez las que hacen comunicación con los ganglios del sistema autónomo, que están a nivel cervical, y esos ganglios son los que van de vuelta, hacen el loop de vuelta, y activan la glándula pineal o pituitaria, y esa es la que segrega melatonina. Es exactamente lo mismo que dije antes, pero con un poquito más de detalles. Profe, una pregunta. Sí. Es una pavada a lo mejor, pero se me ocurre. La tiroides, ¿tiene alguna participación en el sueño, por ejemplo? Entiendo que la tiroides debe tener también un ciclo habitualmente y debe estar apagada probablemente durante la noche. Es una conjetura educada la que estoy haciendo también, pero la glándula tiroides es una hormona muy relevante también para los niveles de actividad, para inducir el apetito y otros elementos similares. Sospecho que debe tener también, como que debe estar acoplada a esto, ¿sí? Pero de nuevo, no soy especialista, te estoy haciendo una conjetura, digamos, educada nada más. Gracias, profe. Bueno, entonces nos quedaron claros todos los jugadores, ¿no? Los melanoreceptores acá inician la vía retino-hipotalámica, nos encontramos con el núcleo supraquiasmático, hacemos sinapsis con el núcleo supraquiasmático, ahí tenemos el núcleo paraventricular, o sea, el SNQ, núcleo NSQ, el supraquiasmático, hace contacto con el paraventricular baja hasta la columna intermedio lateral a nivel dorsal, eso activa el sistema simpático, particularmente el ganglio cervical, y de ahí retornamos nuevamente. ¿Para qué retornamos? ¿Para qué? Para activar la glándula pineal y segregar melatonina y a su vez modular todo lo que estábamos antes. Es un sistema de loop del que estamos hablando. Es un sistema de loop cerrado, entre comillas, porque está abierto, digamos. La parte abierta, ¿dónde es? Bueno, el sincronizador, donde entra la luz. La luz lo sincroniza el sistema. Entonces, aquí lo tenemos de nuevo, ¿ven? El ojo, el NSQ, el núcleo paraventricular, el ganglio cervical. Porque este es un cerebro de rata, ¿no? Por eso tiene esa forma así más alargada. El ganglio cervical, y eso retorna a la glándula pineal, y eso a su vez genera la liberación de melatonina. Entonces, la melatonina yo le puse que es la señal endocrina del ritmo diario y del ritmo estacional. Afecta la liberación de hormonas, facilita la inducción del sueño y afecta la actividad del núcleo supraquiasmático. Bueno, por lo tanto, una forma muy interesante de ver si hay alteraciones del sueño es ver la actividad de la hormona melatonina. La hormona melatonina tendría que tener un ciclo de este estilo, es decir, tendría que segregarse durante la noche. Alteraciones de eso en el grueso de la gente, de nuevo. Si alguien dice, bueno, no, pero recordemos, es la normalidad estadística la que estamos diciendo, no necesariamente tener un ritmo diferente implica patología, pero debería darse durante la noche. Hay algunos elementos adicionales a partir de la melatonina. Recuerden, es una hormona barra hacia la derecha neurotransmisor, actúa a través de la activación de receptores acoplados a proteína G, cosa que ya lo vimos, ¿sí? Y fíjense
que no es solamente una hormona. Las hormonas y los neurotransmisores participan en un conjunto amplio de neuronas, de funciones. También altera o modula la fisiología neuroendocrina, ujú, la función reproductiva, la función sexual, etc. Y estas son algunas de las cosas que estuvimos hablando hasta ahora, ¿sí? Yo les había dicho que, por ejemplo, en Inglaterra se había hablado de que los colegios empiecen a las 10 de la mañana, porque los chicos llegaban todavía dormidos, y eso tiene que ver con este ciclo corrido que tienen en relación a los adultos. Inglaterra fue uno de los primeros, allá por el 2007 o 2009, que empezó a hablar de este tipo de temas. Hasta ahora en Argentina y en muchos lugares del mundo no ha tenido mucho que ver. Sí, Sofía. Quería preguntarle si hay una base científica, porque creo que está muy normalizado decir que la luna también, como, como si fuera como un organizador del sueño. Por ejemplo, hay gente que dice que si estás durmiendo mal, uy, seguro que es por la luna llena. ¿Tiene una base Sí. científica realmente de esa afirmación? Hasta donde yo sé, no, Sofía, hasta donde yo sé, no. O sea, obviamente, como vemos con las mareas, por ejemplo, la luna tiene algún tipo de efectos sobre la gravedad, por ejemplo, ¿sí? Sobre el eje, pero hasta donde yo sé, no hay evidencia científica a favor de eso. Pero de nuevo, ahí es lo que yo sé, digamos, ¿sí? Bueno. Muchas gracias, profe. No, por favor, disculpe, por ahí lo hay, lo podemos ver en otro momento. Bueno, entonces, recordemos, alondras versus búhos, ¿no? El búho es el que duerme de noche, la alondra tiene más nuestro estilo, estos chicos serían más búhos, y eso explicaría algunos de estos elementos. Tiene implicancias, lo acabamos de ver, ¿no? Para los turnos rotativos, que no sería lo mejor del mundo, sería la mejor de las ideas, el jet lag, o sea, el tema de la gente que viaja de un espacio hacia el otro. También tiene una indicación muy importante, una parte muy, muy importante de la farmacología, y tiene que ver con la posología, cuándo y dónde dar los fármacos, ¿no? Cuando ustedes van al médico y le dicen un antibiótico tiene que ser una vez cada 8 horas o en tal momento del día. Bueno, obviamente todo lo que acabamos de ver tiene una gran implicancia sobre cuándo administrar los medicamentos, ¿no? El descubrimiento de la melatonina y su rol también tuvo una implicancia muy, muy importante para reemplazar o por lo menos paliar el uso de las benzodiazepinas para los trastornos del sueño. Las benzodiazepinas son muy utilizadas para los trastornos del sueño, y son unas drogas muy buenas, pero hay que tratarlas con respeto, ¿no? Diazepam, Librium, clonazepam, son sustancias que su uso prolongado puede realmente generar una adicción, una dependencia, amén de otros problemas, por ejemplo, en ancianos. Por lo tanto, de nuevo, hay que tratarlos con mucho, mucho respeto y utilizarlos durante periodos acotados. La melatonina tendría muchos menos efectos colaterales. Por lo tanto, a partir del 2008-2009 se empezó a utilizar bastante en ese aspecto. Entiendo que al menos en Estados Unidos, no sé, en Argentina hay algunas hasta, eh, se vende off the counter, es decir, la podés conseguir directamente sin receta médica, algún tipo de medicación a base de melatonina para mantener el sueño. Bueno, van a encontrar a su vez que, como pasa con todos los fenómenos neurobiológicos, uno puede empezar a buscar reguladores a diferentes niveles de análisis. Y cada una de todo lo que acabamos de ver está regulado genéticamente. Por lo tanto, uno también podría empezar a encontrar genes particulares que se encargan de toda esta maquinaria biológica que acabamos de describir. ¿Cómo se descubrió que hay factores genéticos subyacentes? Bueno, porque hay algunas mutaciones puntuales que se descubrieron en la mosca de la fruta que alteran definitivamente los patrones de sueño. Se descubrió que una alteración puntual en un gen, que se denominó como PER, hace que algunas de estas moscas de la fruta tengan ritmos de menos de 24 horas, otras alteraciones hacen lo contrario, que tengan más de 24 horas, y una versión de ese gen, el PER0, hace que las moscas no tengan absolutamente ningún tipo de ritmo biológico.
Por lo tanto, toda esta maquinaria biológica que acabamos de describir puede a su vez rastrearse a nivel de algunos genes individuales. Pero a su vez tiene interacciones con otro tipo de gen que se llama TIM, TIM por timeless, ¿sí? También los animales que no tienen el gen TIM no tienen ciclo, por eso son timeless. En general, es muy interesante ver cómo es la expresión génica de estos genes. Los genes en general no trabajan per se, sino que se expresan, es decir, expresan ARN mensajero que a su vez se expresa en proteína. Y estos genes también tienen un ciclo biológico, ¿sí? Podemos ver que, por ejemplo, PER se expresa más durante la noche que durante el día, tanto a nivel del RNA mensajero, es decir, la señal, la señal biológica de una sola strand, digamos, que permite luego la expresión de la proteína. No voy a ampliar un poco más, el libro explica un poco más de cada uno de estos relojes, de la maquinaria genética asociada a los relojes biológicos, pero lo más importante es que vean ese tipo de fenómenos. Vamos a pasar ahora al sueño puntualmente. O sea, el sueño, en las fases del sueño, es el producto, en última instancia, de este reloj biológico. Es decir, las fases del sueño las vamos a averiguar, las vamos a describir ahora, y en última instancia es el producto de este reloj biológico. Uno se puede preguntar también por qué soñamos, por qué tenemos el estado de sueño, o sea, ¿para qué existe en los mamíferos y en un montón de otros seres la necesidad de sueño? Todavía que no está claro, ¿no? Es una cosa muy extraña, después de tantos años de trabajo, no está clara la función de que por varias partes del día no estemos despiertos. Efectivamente tiene una función reparadora, ¿no? Tiene una función de descanso, pero no de todo el cuerpo. Aparentemente el propósito, si la hipótesis reparadora es la correcta, parecería ser que es más bien para que el cerebro descanse. Otras partes del cuerpo no hay una relación clara entre ejercicio, cansancio y sueño, o entre actividad física, en ese aspecto. Hay algunos casos particulares de personas que han estado días y días y días despiertos por diferentes motivos, y si bien aparecen alteraciones de la personalidad, la parte de actividad física no está tan modificada. Algunos indican, y hay algunos experimentos a favor, que indican la necesidad de que el sueño está asociado con nuestra codificación de memorias, que la codificación de algunas memorias necesitan de un estado de sueño. Pero bueno, en forma general no es tan claro. Algunos mamíferos, obviamente, el sueño es mayor en especies que son predadoras, ¿no? O sea, que son ellas las que persiguen a otras especies y que pueden dormir sin la necesidad de ser predadas. En las especies que son predadas, los periodos de sueño son mucho más scatter, mucho más distribuidos y con un sueño mucho más liviano. Eso quiere decir que no necesariamente tiene que existir el sueño. Algunas especies han desarrollado mecanismos muy raros para esto. Por ejemplo, hay algunos delfines que se observa que en realidad un hemisferio está dormido y el otro no. ¿Sí? Obviamente los delfines tienen que estar siempre en movimiento en el agua, y han desarrollado esa estrategia adaptativa. Bueno, esas son algunas de las hipótesis para explicar por qué necesitamos esto. ¿Cómo se ha estudiado? ¿Cómo se estudia esto? Bueno, esto se estudia en laboratorios de sueño, ¿sí? Hay lugares donde las personas, ya sea para investigar o para propósitos clínicos, pueden dormir en el laboratorio, y esto que ven aquí es una foto extraída de la clínica Conci Carpinella, aquí en Córdoba Capital. La doctora Carpinella es adscrita a nuestra cátedra, alguna vez la pueden haber visto, y este fue un trabajo que hicieron con el doctor Santiago. O sea que esta es una foto real, digamos. ¿Cómo se estudia esto? La persona va al laboratorio y se le crea un lugar ahí donde puede dormir plácidamente. Entiendo que se le apaga la luz. Esto es una foto que se obtiene con una cámara que permite ver en la oscuridad, y está totalmente cableada. ¿Con qué?
con un electroencefalograma, con cables de encefalograma. ¿Qué es el electroencefalograma? También tiene cosas que le permiten, por ejemplo, ver el estado de los músculos. También hay otras medidas anatómicas, respiración, conductividad de la piel. Son pequeños electrodos que detectan la actividad de un montón de neuronas que están por debajo de ella. O sea, no detecta ni una, ni dos, ni tres, detecta miles de neuronas, la actividad conjunta de todas esas neuronas que están por debajo de donde se produce el electrodo. Y uno tiene electrodos a nivel frontal, a nivel temporal, a nivel parietal, y ahí podemos ver la actividad eléctrica del cerebro a nivel de grupos generales de neuronas. Es una técnica muy sencilla, no es invasiva, no es dolorosa, es barata, y por lo tanto es muy utilizada. Es muy utilizada también para detectar patrones alterados de actividad eléctrica, típicamente epilepsia, ¿sí? La epilepsia es una descarga sincronizada, es decir, todas las neuronas responden juntas, particularmente a nivel de la parte temporal, y eso genera una especie de descarga en las otras partes del cerebro, genera alteraciones, convulsiones, bueno, es bastante disruptiva, y esta es una forma muy sencilla de descubrir eso. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver cómo funciona el cerebro. De nuevo, no estamos viendo las neuronas, estamos viendo su actividad eléctrica, son muchas neuronas al mismo tiempo. Podemos ver en forma general cómo trabajan diferentes partes del cerebro y puntualmente podemos ver que las neuronas, yo había dicho, también tienen patrones de activación que se activan, pegan espigas. Cada espiga es un potencial eléctrico y podemos ver que tienen ciclos característicos. Ese sería uno, ese sería otro. Ese es un ciclo de alta frecuencia y baja amplitud. Ese es un ciclo de baja frecuencia, pero alta amplitud. ¿Sí? Recuerden, frecuencia sería la cantidad de picos en una cantidad de tiempo determinada, amplitud es cuán altos son los picos. Si todas las neuronas, lo podemos ver, me lo había puesto acá, ¿ven? Acá tenemos el electrodo, esa es la piel, y acá abajo están las neuronas. Cada neurona va pegando golpecitos, potenciales de acción, que nosotros ya lo vimos. Si todas las neuronas responden juntas al mismo tiempo, se dice que están sincronizadas y que estamos viendo un registro sincronizado. En general, el registro sincronizado va a ser de muy alta amplitud, de muy alta amplitud, y de baja frecuencia. Eso es cuando las neuronas están todas juntas respondiendo al mismo tiempo. En cambio, si esta neurona responde y después esta, en general vamos a ver eso. Porque no se suman para hacer una respuesta de alta amplitud, sino que va a ser alta frecuencia y baja amplitud. Es decir, que cuando veamos este tipo de registro, significa que ahora todas las neuronas están todas al mismo tiempo en un lugar determinado. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Quedó claro qué es lo que está midiendo el electroencefalograma? Sí, profe. El resto de los compañeros, gracias, Lucía. Julieta, Sofía. Sí, profe. Bueno, repito por las dudas. Lo que estamos midiendo con el electro es la actividad de muchas neuronas al mismo tiempo. Sí, Sofía, ¿iba a decir algo? Ah, hizo un gesto de que estaba bien. La actividad coordinada de muchas neuronas al mismo tiempo. Si todas ellas se coordinan y dicen, vamos a hacerlo todos juntos, lo que vamos a ver van a ser picos muy altos y como así que les cuesta bajar. O sea, alta amplitud, baja frecuencia. Si cada una hace la suya, vamos a ver muchos piquitos, pero muy bajitos. Cuando nosotros estamos... Voy a borrar esto acá. Cuando nosotros estamos, como están ustedes ahora, como estoy yo, el ritmo normal de la vigilia es este ritmo beta que estamos viendo acá. ¿Sí? Que es ese ritmo justamente de alta frecuencia, pero baja amplitud. En cambio, el primer cambio que yo puedo notar no es de sueño. Si ustedes cierran los ojos en este momento, cierran los ojos, y particularmente tratan de no pensar en nada en particular, las ondas
se van a volver de esta manera. Más fusiformes, es decir, con mayor amplitud y menor frecuencia. Cuando yo cierro los ojos, se me empiezan a sincronizar los usos. ¿Ven? Y lo vemos. Así, coloquialmente se dice como que entro en Zen, digamos, ¿sí? Entonces, ahí vemos que el mero digamos, sacar estimulación externa, sacar la visión, particularmente la estimulación externa, y un poco de concentración, ya hace que las neuronas se sincronicen. Aún así estamos despiertos, ¿sí? Entonces, esta filmina es muy importante, ¿sí? Nos focalicemos mucho en esta filmina. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Las diferentes fases del sueño y las ondas. Aquellas personas que no poseen visión. Qué buen punto. La verdad que no lo sé, Julio. La verdad que no lo sé. Voy a anotarlo para mirar un poco para la próxima vez. Vamos a ver las fases del sueño y las ondas de EEG asociadas. Entonces, ya vimos que normalmente, cuando estamos despiertos, awake, tenemos estas ondas beta, alta frecuencia y baja amplitud, ¿sí? Luego, cuando nos empezamos a dormir en lo que es la somnolencia, el sueño leve, fíjense qué es lo que pasa. Se empiezan a acoplar las neuronas, a sincronizar, ¿ven? Y empiezan a aparecer ondas de mayor amplitud, ¿bien? Y de menor frecuencia. Eso se denomina ondas teta. Este tipo de sueño leve tiene dos estadios, el 1 y el 2 que lo estamos viendo ahí. En el 2, estas ondas teta se hacen aún más marcadas. Obviamente es una mezcla, ¿no? En todas las fases podemos tener alfa, beta, pero fíjense que claramente cuando vamos del 1 hasta el 2, siguen siendo, digamos, se amplifica la forma de teta que veíamos antes. No solo eso, empiezan a aparecer bien como unos picos altos. Se llaman, en castellano, usos del sueño. Usos del sueño. La explicación de por qué aparecen esos picos no es tan clara, pero hay algunas hipótesis así interesantes. La idea es que de vez en cuando el tálamo le pega un golpe, digamos, hace una comunicación con el puente, con el mesencéfalo. Mesencéfalo es muy importante en todo esto, ¿sí? Y es como que el hipotálamo, el tálamo no sabe qué está pasando, si realmente estamos dormidos, hay comunicación, y le pega como le manda una información al puente para ver si está pasando. Igualmente, por lo que leí, es meramente una hipótesis de por qué pasan esos golpes tan elevados, esos usos del sueño. Ahora bien, aquí también empiezan a aparecer algunas cosas raras, que seguramente a algunos de ustedes les pasó, a mí también. Puede haber alucinaciones que se llaman hipnagónicas e hipnogónicas. Nunca sé bien cuál es cuál. Una es cuando estamos entrando del sueño y la otra cuando estamos saliendo del sueño. ¿Sí? No son sueños, no es sueño onírico, ¿sí? No es el típico sueño onírico que aparece en esta fase. Son alucinaciones, son realmente que creemos ver cosas que en realidad no están, sensaciones térmicas que no están. Es totalmente normal, ¿eh? O sea, no es patológico, pero son alucinaciones típicas, o también ruidos, ¿sí? Ruidos fuertes, que en realidad no existieron. Si uno está durmiendo al lado de alguien, está durmiéndose y dice, che, ¿qué pasó? ¿Alguien tocó la puerta? Y no, nadie tocó la puerta. ¿Sí? Ese tipo de cosas son alucinaciones. Siempre me olvido cuál es cuál, pero hipnogónicas e hipnagónicas, una es cuando nos estamos durmiendo, la otra cuando nos estamos despertando, y son totalmente normales. Luego entramos... Profe, Sí. entonces en la teta empieza a minorar la frecuencia y a tener más amplitud la onda. Exacto. Y ahí lo ves claramente, ¿no? Mirá cómo era las beta cuando estamos despiertos. Mirá cómo son esas ondas ahí, ¿ves? Claro. Y de vez en cuando, Gracias, no, por favor, pega ese piquito, que es el uso del sueño, que yo les comenté estas hipótesis de por qué puede ser, es como que el tálamo no sabe qué está pasando,
y pega un golpe de actividad y se informa con el puente de si que nos estamos durmiendo. Pero no, por lo que leí es una hipótesis sola, pero claramente empieza a aumentar la amplitud. Y todo eso se vuelve muy, muy claro en el estadio 3, que ya forma parte del sueño profundo. En los estadios 3 y 4, ahí fíjense la enorme amplitud y baja frecuencia. ¿Qué significa esto? Que ahora el cerebro está actuando como un todo. Todas las neuronas están sincronizadas y están disparando en forma rítmica, y eso se llama onda delta. Entonces, vimos el alfa, que es el del cuando cerramos los ojos, el beta, todo eso forma parte de la vigilia, de estar despierto. Cuando nos empezamos a dormir aparece esa sincronización y las ondas teta. Todo eso a su vez se magnifica en las ondas delta que las estamos viendo ahí. Acá la persona puede despertarse, es más fácil despertarla, ¿sí? En el sueño 3 y 4 es un sueño muy profundo, muy, muy profundo, donde hay, bueno, ya vamos a ver, pero hay muy poco respuesta muscular, hay muy poca respuesta a los estímulos. Este es el sueño más profundo, más potente. Ahora bien, una vez que llegamos, y esto pasa normalmente al inicio de la noche, como a la hora 30 de sueño, 2 horas, hay como un retorno, ¿ves? Como que de a poco todo esto empieza a darse vuelta, y de repente aparece algo que se llama sueño REM, sueño, movimiento de ojos rápidos, REM o MOR. REM es en inglés. Claro, en el eje de las X están representados los minutos aproximadamente desde el inicio del sueño, ¿no? 0 todavía está dormido, la persona está dormida. Pero tómenlo con pinza, ¿no? Puede ser más, puede ser menos, ¿no? Puede ser hasta 2 horas, hasta 3. Pero vamos yendo para abajo y después en minutos hay como un retorno al estado despierto, pero la persona está dormida. Ese es el sueño de ojos rápidos, o Rapid Eye Movement, por REM o MOR, en castellano, en el cual es el denominado sueño paradojal, donde las señales son mucho más parecidas a las señales de la vigilia, pero la persona está dormida. No solo eso, sino que yo les había dicho temperatura, presión arterial, tono muscular, todo iba bajando acá, ¿no? Acá sube de nuevo todo eso, todos esos correlatos fisiológicos. Excepto el tono muscular. El tono muscular está totalmente desconectado. Pero la temperatura, la respiración, la tasa cardíaca, también en el hombre hay erección, una erección espontánea en este caso, todo aparece. Y todo eso correlaciona también con los sueños oníricos y vívidos. Los sueños oníricos también pueden estar acá, pero se ha estudiado eso. Cuando se despierta una persona acá y se le pregunta si estuvo soñando, describe sueños, pero son como más light. No son tan vívidos, no son tan vívidos. Acá sí. El típico sueño onírico está en ese sector. Repasando entonces. Fíjense, cuando estoy despierto puedo tener o alfa o beta, que ahí lo vemos. Las dos primeras etapas del sueño, que son las etapas de sueño más tranqui, tenemos una actividad que se llama teta, que se empieza a sincronizar las ondas del sueño, y aparecen a veces esos usos del sueño que vimos antes. Acá le llama complejo K. ¿Sí? Luego, eso se magnifica en la etapa 3 y 4, donde es una etapa del sueño más profundo, en el cual no hay dudas de que toda la actividad se ha sincronizado, ¿no? Esas son las ondas delta. Pero luego, muy rápidamente, en cuestión de minutos, hay como una regresión de la 4 a la 3, de la 2 a la 1, tenemos este sueño MOR, que tiene una mezcla. El sueño MOR es una mezcla de cosas, pero lo más importante es que desaparece esa sincronización y esa alta amplitud, y tenemos nuevamente respuestas electroencefalográficas de alta frecuencia y baja amplitud. Todo este proceso se da varias veces durante la noche, varias veces, es decir, pasamos del 1 al 4, y después empezamos de nuevo, y empezamos de nuevo, y empezamos de nuevo. No solo eso, sino que uno puede correlacionar, ¿dónde estamos aquí? Que borra. Uno puede correlacionar todo esto
con, por ejemplo, la tasa cardíaca, con la respiración. Y esa es la erección del pene en los hombres. Y fíjense, MOR es movimiento de oculares rápidos. Sí, perdón, que me olvidé decir eso. Muchas gracias, Melina. Una característica particular del sueño REM o MOR es que hay un movimiento ocular muy rápido, de izquierda a derecha en los ojos, que es característico de ese momento, ¿no? Otras cosas que son características es lo que le acabo de... Fíjense, esta es una fase, ¿no? Desde la fase 1 hasta la fase de sueño REM. La fase de sueño REM está acá. Y fíjense la tasa cardíaca. Va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Ahora empieza a recuperarse y cuando entramos en REM, la tasa cardíaca va para arriba. Lo mismo pasa con la respiración. Estamos despiertos, baja, 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 baja. Estamos muy, muy, muy dormidos. Sí, REM está en inglés, Rapid Eye Movement. Y ahí pica de nuevo. Y en los hombres aparece esa erección peniana automática. De hecho, se utiliza también como una forma de discriminar si impotencia sexual está debido a un componente puramente psicogénico o si hay alguna alteración ya más neural subyacente, porque si hay impotencia, pero aún en el sueño aparece la erección, es que hay otra causa. ¿Quedó claro Profe. hasta aquí? Sí, por favor. El sueño, o sea, la actividad onírica, ¿por qué parte del cerebro está emitida, digamos? O sea, cuando tenemos sueños, ¿qué parte del cerebro está activa? Bueno, es muy buena tu pregunta, y ahí lo tenía más adelante, pero lo vamos a ver. No, perdón, o sea, si siga su curso normal. Pero así no, tiene pero que... si para eso estamos, miren. Es muy Ok. interesante. Por un lado, la corteza prefrontal dorsolateral, que es una zona asociada al juicio moral, al que está bien y que está mal, a la planificación de las acciones. Eso es la corteza prefrontal. Es la que se le dañó a Piñas Geisha, ahí se acuerdan con la vara esa que le pasó. Está totalmente inhibida. Viceversa, todo lo que es sistema límbico, el sistema responsable de los impulsos, las emociones, la recompensa, está para arriba. Lo que tiene que ver un poco, obviamente, es muy sugestivo esto, porque bueno, los sueños tienen toda esta característica en la cual a veces hacemos cosas que nos sentiríamos avergonzados o que no quisiéramos, están desorganizados lógicamente, tienen una estructura más emocional, etcétera, etcétera. O sea que está totalmente de acuerdo. No solo eso, no solo eso. ¿Dónde estaba eso? Uno puede chequear, que tiene que ver con tu pregunta, los circuitos neurales que lo regulan al sueño, ¿sí? Un circuito neural que podemos traquear el sueño, a ver si lo encuentro acá, son unas ondas que se llaman PGO. Las ondas PGO son unas ondas que empiezan en el puente, recuerdan, en el mesencéfalo, pasan por el núcleo geniculado. El núcleo geniculado es una parte del tálamo, que es parte del sistema visual, digamos. Es la parte del tálamo que regula el sistema visual y llega en el lóbulo occipital, que es el lóbulo que regula visión. Es decir, fíjense esto, cuando estas son las PGO, ¿no? Este es el núcleo geniculado, o sea, una de las partes de la estación estamos viendo ahí. ¿Sí? El núcleo geniculado está apagado, 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 apagado. Cuando el MOR empieza, de hecho un poquitito antes, ¿ven? Un poquitito antes que el MOR empiece, acá está el sueño rápido, ¿sí? Perdón, ahí está el sueño de movimientos oculares rápidos. Un poquitito antes que esto empiece, aparece la actividad de esta vía. Es como que señala que se nos está prendiendo el occipital, como que se nos está prendiendo el proyector del cine, ¿se entiende? Es interesante eso. Cuando estamos en MOR, tenemos el lóbulo occipital prendido, con los ojos cerrados, la corteza prefrontal apagada y el sistema límbico prendido. Es como una tormenta perfecta, aparentemente, para la generación de estos guiones que tenemos con alto contenido, a veces emocional, de violencia sexual, descoordinado, con conceptos morales extraños y raros. Es muy interesante eso. Volvamos para atrás. ¿Quedó clara la pregunta?
Sí, profe, gracias. Retomemos de entrada todo esto. La pregunta de la compañera tenía que ver con qué circuitos neurales regulan el sueño. Ujú. Bueno, acabamos de ver uno, pero en realidad es una partecita de eso. En general se ve que si en un gatito, si yo estimulo una parte del puente cerebral, que ya lo habíamos visto antes, que es el sistema reticular, una especie de red muy difusa de neuronas que está a nivel del tronco, pero particularmente del mesencéfalo, el gatito pasa de estar despierto de estar dormido a estar despierto. Ujú. Viceversa, si yo estimulo el tálamo, el gatito pasa de estar despierto a estar dormido. Un experimento muy sencillo, pero nos indica que parece que hay zonas particulares donde la activación lleva a esto. Entonces veamos un poco el control nervioso de la activación, de la vigilia, del sueño de ondas lentas y del sueño amor. Bueno, un poco ya lo dijimos. ¿Qué controla nuestro nivel? ¿Cómo hacemos para estar despiertos, digamos? Bueno, para estar despiertos no parece ser algo por default, no es que estamos despiertos porque sí nomás. Necesitamos que haya activación en esa formación reticular que está a nivel del puente. El puente a su vez comunica con el tálamo comunica con la corteza, tiene una trayectoria dorsal, una trayectoria ventral, o sea, por un lado va la corteza, pero también actúa a nivel ventral sobre el hipocampo, sobre el hipotálamo, sobre los ganglios basales. Esa sería, ¿y qué neurotransmisor utiliza? La acetilcolina. Entonces, una vía de control de que estemos despiertos es que esta formación reticular esté activada. Pero no es la única. Esta vía pontino talámico cortical, digamos, no solamente se alimenta de acetilcolina, sino que también participan otros neurotransmisores. Uno muy importante es la noradrenalina. La noradrenalina, que es un neurotransmisor muy implicado en todo lo que es atención, en sistemas atencionales, en la activación, en la respuesta al estrés, pues bien, también participa de este proceso. ¿Dónde se segrega? En el locus coeruleus, también a nivel del tronco cerebral. Estamos todos ahí, somos todos vecinos, ¿no? Todo está trabajando al mismo tiempo. Y bueno, y manda a algunos de los lugares que vimos antes. Al puente, es decir, que el locus coeruleus a su vez ayuda al sistema reticular activador a estar prendido, al tálamo, al hipotálamo. Otro neurotransmisor que ayuda, el principal es el reticular activador, ¿sí? Pero estos son como ayudantes de eso, es la serotonina. La serotonina está muy implicada en los patrones de sueño y vigilia y también participa de la activación conductual que estamos viendo. ¿Y dónde se produce? En los núcleos del RAF, que también están a nivel del tronco. Entonces, todo esto está, este control de la vigilia parte a nivel del tronco cerebral, particularmente del mesencéfalo. Ahí tenemos el sistema reticular activador, que usa la acetilcolina, que tiene comunicaciones. Tiene una parte dorsal y una parte ventral. A nivel dorsal se comunica con el tálamo y la corteza, a nivel ventral con el hipocampo y los ganglios basales, y es coayudado por la noradrenalina y por la serotonina. Todos estos jugadores, a su vez, necesitan el control hormonal. ¿De qué? De algo que se denomina una hormona que se llama orexina o hipocretina, que es segregada por el núcleo tuberomamilar. Aparentemente, este núcleo tuberomamilar, fíjense a dónde manda, la corteza cerebral anterior, modula el núcleo coeruleus, modula el núcleo del RAF. Es como una especie de modulador de todos los sistemas previos. Fíjate que el cerebro trabaja de esta manera, con varios sistemas, como yo dije al principio, redundantes, digamos, donde cada uno controla al otro. Aquí vemos algunos de los, por ejemplo, fíjense las comunicaciones cruzadas, ¿no? Entre cada uno de ellos. Bueno, todo esto lo van a poder encontrar en el libro puntualmente. Ahora, ¿qué controla la inducción del sueño? ¿Sí? Habíamos dicho antes que habíamos visto este gatito que le podíamos inducir el sueño. Hay una parte de la región más de abajo del prosencéfalo que se llama particularmente área preóptica. El área preóptica que está en el hipotálamo se sabe que regula la temperatura. Pero fíjense qué interesante. Si yo
lo activo o induzco calor en esa área, ya empiezo a producir somnolencia y sueño. Y si yo destruyo el área, produzco insomnio. Y si lo estimulo propiamente dicho, produzco sueño. Todo indica que el área preóptica del hipotálamo es la que nos permite empezar este proceso de sueños lentos de fase 1 y 2 de las fases del sueño, y que induce o está asociado a la sincronización y a la aparición primero de las ondas teta y después de las ondas delta. Y esto ya lo habíamos dicho. El control nervioso del sueño MOR, o sea, del sueño de movimiento de ojos rápidos. Perdón, María José. Ahora vamos a repetirlo, efectivamente. Sí, Sí, sí puede repetir la filmina anterior. digamos, todo lo que habíamos hablado acá es el mantenimiento de la vigilia, ¿no? Sí, la filmina anterior nomás. También, también. No, era para poner en cambio, digamos, cuáles son los circuitos neurales que permiten la entrada en el sueño de ondas lentas. Es una estructura que está en la región basal del encéfalo, total, lo que se llama área preóptica. Y todo lo que está aquí es la evidencia de que por qué lo controla. Digamos. Normalmente produce calor, o sea, si en la vigilia, cuando estamos despiertos, produce calor. Ahora bien, cuando ya empieza a producir, cuando pega un golpe de calor, eso está asociado a la inducción de somnolencia y sueño. Si yo lo estimulo eléctricamente, produzco sueño. Si lo destruyo, produzco insomnio. Lo que da la idea de que es como la puerta de entrada de la inducción del sueño de ondas lentas. Sí, Karina. ¿Karina? ¿Karina? Buen día, profesor. Sí, buen Sí, día. buen día. Yo he visto que usted va a dar la clase presencial el viernes de la semana próxima. ¿Es No, así? la da el profe Bermejo, da conducta sexual. ¿A las 18 horas? A la mañana y a la noche la da el profe, sí. Bueno, porque la consulta mía es la siguiente. Todas las últimas 2 o 3 clases yo he visto que en el apunte que tengo no están todos estos temas. ¿Habrá posibilidad de que yo, como voy a ir el viernes, pueda mostrar al profesor los apuntes, Sí, por lo que tengo supuesto, impreso? siempre lo puede hacer. No tiene por qué pedir permiso, Karina. Ah, bueno, porque quizás me falta toda esta parte de tenerla impresa, por eso me quedé preocupada con este tema. Ahora bien, le puedo adelantar, si usted tiene la bibliografía de Purves, el Purves lo tiene que tener, Karina. ¿Qué libro tiene usted? Sí, sí, pero sueño y vigilia y el tema anterior, sistema motor, no me figuran en el apunte, no sé por qué será. Bueno, acérquelo y lo podemos ver. No, Bueno, entiendo, estaba respondiendo a otra pregunta. No, creería que no va a ser híbrido, va a ser solo presencial, no creo que vaya a ser híbrido. bueno, profesor, muchas gracias. No, por favor, Karina. Por ahí Karina hacía una versión, la ultimísima versión del Purves, el capítulo cambia de nombre, no sé qué nombre tiene, no me acuerdo, control neural de los procesos de los ciclos o algo así, pero cuando usted mira dentro del capítulo es lo mismo, digamos. Si es Ah, algo, bueno, voy a revisar, pero puede he ser estado eso. controlando. Sí, ya me voy a fijar, igual voy a acercarme hasta la facultad el viernes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas Nelly, gracias. no, Karina, gracias a usted. Karina, Sí, sí. el programa, por ejemplo, en el programa tenés lo que entra en cada tema y el capítulo. O sea, en qué capítulo está del libro. Capaz podrías también ver, Sí, a ver si capaz está más adelante o algo o así. más atrás. O capaz lo que yo le Sí, decía es eso, de que por ahí tiene una edición que la cambió de lugar. La última edición me parece que la cambió de lugar y lo llevó. O le cambió el nombre, perdón. sí, me voy a fijar bien. Gracias, Sofía. Gracias, profesor. No, por favor, a los dos. De ¿Alguien más nada. hizo una pregunta? Si íbamos a dejar videos. Sí, los videos adicionales que dejamos siempre van a estar.
porque ya los tenemos todos preparados, eso siempre, cada clase, esta misma, ya tiene, siempre los dejamos, así que en eso no se hagan problema. Bueno, el sueño MOR tiene como una mezcla de algunas de las cosas que vimos antes. Ya hablamos, por la pregunta que hizo la compañera, de las ondas PEGO, puente geniculado occipital. Ya habíamos hablado, ¿no? Como que tenemos el tele prendido mientras estamos durmiendo en el sueño MOR, ¿no? El electroencefalograma vuelve a ser desincronizado, o sea, vuelve a ser como en la vigilia. ¿Sí? La respiración, la tasa cardíaca se eleva, pero la actividad muscular baja. Baja totalmente. ¿Por qué? Porque está inhibida la actividad esta colinérgica que hablé inicialmente. ¿Sí? A nivel de hay una inhibición de las motoneuronas alfa que tenemos en el asta anterior de la médula. Y aparecen estos movimientos oculares rápidos. Los movimientos oculares rápidos se explican porque desde el puente, desde el mesencéfalo, parte una vía hacia el colículo superior. El colículo superior, si se acuerdan de la primera mitad del año, es un área de reflejo de los movimientos oculares. Entonces, los movimientos oculares rápidos que hay en el sueño profundo, se explican por esta comunicación entre puente y colículo, y a su vez, del colículo, vuelve nuevamente, hay un loop hacia el mesencéfalo, y ese loop se traduce en unos reflejos, mejor dicho, en esta actividad de movimiento ocular rápido. Bueno, vamos a finalizar con algunos de los diferentes alteraciones que tiene el sueño, ¿no? Hay varias alteraciones del sueño. Uno es el insomnio, es muy común. El insomnio es muy importante descartar que no sea por un nivel elevado de actividad y una incapacidad para entrar en la primera fase del sueño, en el sueño lento, debido a pensamientos repetitivos, obsesivos, preocupaciones varias, es decir, una actividad muy importante de todo lo que es, por ejemplo, la actividad noradrenérgica que habíamos hablado. Recuerden que antes habíamos visto que en la vigilia se mantiene por todo esto, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo el locus coeruleus a los palos, digamos, porque estoy con mucho estrés, muy activado, pues es muy difícil que este sistema diga, bueno, ya está, ya trabajé suficiente, dejemos entrar los otros, ¿no? Entonces, una posibilidad, digamos, el insomnio tiene un fuerte componente psicógeno asociado a ese tipo, lo mismo que el despertar, ¿no? O sea, alteraciones de eso hacen que, en vez de hacer el 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, que haga todos esos ciclos durante la noche, en realidad despierte y no puede volver a dormir. Y como les dije, hay que ser, y esto es muy importante para psicólogos que estén en formación, hay que tener una relación madura, digamos, con las benzodiazepinas, digamos. Son excelentes sustancias que permiten inducción de sueño, permiten relajación, pero deben ser tratadas con mucho respeto, porque son unas sustancias con alta capacidad adictiva. Hay que tener mucho cuidado también. En población geriátrica es muy característico la sobremedicación, tanto por prestadores de la salud como por las propias personas, el uso de eso. A su vez, en población joven también se mezcla con otras sustancias de abuso, etcétera, etcétera. Otro elemento muy interesante es lo que se denomina apnea de sueño. La apnea de sueño tiene relación con la falta de oxígeno, la provisión de oxígeno durante el sueño está alterada. Eso hace que haya unos altos niveles de dióxido de carbono. ¿Eso qué hace? Estimula los receptores químicos que provoca el despertar. Y fíjense qué interesante cómo es el laboratorio del sueño, digamos, de una persona con apnea del sueño. ¿Qué es lo que ven ahí? Mientras ustedes ven eso, yo le voy a mandar un mensajito al profe Mía, que vamos a estar unos minutos más, ¿sí? A ver, ¿qué están viendo ahí en el esquema ese? Fíjense, parece una pregunta de parciales. Como una desregularización.
¿Y qué características tiene esa desregularización? Que no hay actividad cuando está dormido. Neuronal. ¿Está muerto? No puede ser. Puede ser, profe, que es como Ah, que no llega a las etapas más profundas del sueño, como que se mantienen los estados más simples, como cuando estás intentando dormirte. muy, pero muy buena respuesta, Josefina. Fíjense esto. Entiendo la respuesta previa, la respuesta de la persona que dijo que no hay actividad. Ya vamos a ver por qué respondió de esa manera. La persona está despierta. Cada tanto aparece. ¿Qué significa esto? Que aparece actividad neural compatible con el estadio 1. Recuerden que el estadio 1, ¿cuáles eran las ondas típicas del estadio 1 del sueño leve? Beta, ¿Cuál? beta. Alfa. Alfa. Esa es Teta. teta. Alfa y beta son las del esta. Alfa y beta. Alfa y beta están ahí. Teta y delta son las del sueño tranqui. ¿Sí? Entonces, la persona empieza a mostrar teta, pero nunca pasa, no hay actividad electroencefalográfica compatible con delta. Es decir, la persona nunca está durmiendo. O sea, a lo sumo está somnolienta. O sea, es casi que está pasando por un episodio de insomnio. Ujú. Algunos ligan esta apnea del sueño con un fenómeno muy importante que es el síndrome de muerte infantil súbita. Que son niños que están perfectos y de repente aparecen muertos, y algunos ligan con la aparición de apneas del sueño y la incapacidad para dormir, para respirar adecuadamente. En nuestra facultad hay gente que estudia esto, ¿sí? Este es un trabajo publicado hace muy rápido, que lo que dice es que la exposición al alcohol en la gestación, cuando la mamá toma alcohol, facilita alteraciones en los patrones de respiración y en todas estas áreas que vimos antes, ¿sí? El balance serotoninérgico, etc. ¿Por qué? Porque la respiración es otro ciclo biológico que a su vez es un primo de todo lo que estamos viendo, una prima. Por lo tanto, alteraciones de las áreas serotoninérgicas y noradrenérgicas del tronco van a generar alteraciones en todos los patrones de respiración y a su vez, como vemos, los patrones de respiración alteran los patrones de sueño y vigilia. Nosotros en la clase nos hemos centrado en sueño y vigilia como uno de los ejemplos de los sueños biológicos, pero como pueden ver tiene interacciones con un montón de cosas, ¿sí? La gente que hizo este trabajo, fíjense que es toda gente de la casa nuestra. La doctora Macchione y la doctora Abate son docentes de la otra cátedra. Creo que, no sé si la Fabi, creo que también, sí, la Fabi es docente de la otra cátedra de Neuro B, ¿sí? El doctor Molina es el profe titular de la cátedra de psicovía, ¿sí? Para que vean un poco la actividad que hacen los docentes de la casa. Este es un trabajo hecho en roedores, ¿no? En rata. Bueno, esto es otro problema que hay, que es un síndrome de piernas inquietas. La gente que tiene el síndrome de piernas, a ver si puedo hacer andar el video. Ahí está, vean cómo es. Esta persona está intentando dormirse, ¿sí? Ujú. Todos esos movimientos son movimientos involuntarios que existen durante todo el día. Durante todo el día la persona tiene este tipo de fenómenos. Sin embargo, se exacerban cuando la persona intenta conciliar el sueño. Lo que estamos viendo ahí, no hay hipótesis, mejor dicho, no hay respuestas claras de por qué ocurre, pero aparentemente es una falla en estos sistemas de control neural que les marqué antes, por el cual la persona no puede iniciar ese proceso de relajación muscular que vimos que está asociado a la inducción del sueño. Bueno, y otro fenómeno muy interesante también es el de la narcolepsia. La narcolepsia implica, como su nombre indica, un ataque de sueño. Es decir, la persona está despierta y rápidamente pasa de la fase 1, digamos, de estar en alfa o en beta, a pasar a estar profundamente dormida. Está asociado a lo que es la cataplepsia, que es, bueno, una parálisis muscular.
Está como de repente la persona tiene la parálisis muscular que tiene el sueño MOR. Sin embargo, en la cataclepsia eso no pasa, ¿no? La persona no pierde la conciencia. La narcolepsia implica el ataque del sueño. Ya hablamos de otra de las alteraciones de los problemas asociados, que son no es un problema, ya lo dijimos, es normal, que son las alucinaciones hipnagónicas, ¿no? Que pueden aparecer en diversos momentos. Pueden aparecer cuando estamos empezando el sueño y cuando estamos saliendo del sueño. Bueno, y hay otros problemas asociados. Hay uno que se llama desorden conductual del sueño, en el cual es como si uno puede actuar los sueños propiamente dicho, ¿sí? Normalmente, recordemos, la gente cuando está soñando está totalmente desconectada a nivel muscular. En el desorden conductual del sueño es como un sueño MOR, pero los músculos siguen conectados y parecen que podemos realizar las acciones que tenemos ahí. Otros desórdenes conductuales, como es, por ejemplo, ¿cómo se llama la gente que camina dormida? No me acuerdo la palabra. El sonambulismo no está asociado, ahí va, no está asociado al sueño MOR, ¿eh? El sonambulismo se da durante las etapas de sueño más leve, ¿sí? Durante las etapas 1 y 2 del sueño propiamente dicho. No está asociado al sueño MOR propiamente dicho. Y es mucho más común en la infancia, de hecho en la infancia hasta se considera benigno, digamos. No, es muy prevalente en los niños y desaparece sin ningún tipo de consecuencia ni de problema asociado. Obviamente puede tener un problema asociado agudo, ¿no? Si se choca, por ejemplo, o si hace algunas acciones, qué sé yo, toca un cable o cosas por el estilo. Pero en sí mismo, en los niños no debería ser un problema para preocuparse. Sí, Jorge. Sí, profe. Por ahí suele suceder que uno está dormido, está soñando. Por ejemplo, sueña que juega al fútbol y que de repente patea un fútbol. Pero sin embargo, uno está dormido porque patea realmente, ¿no es cierto? Tiene ese reflejo de patear. Bueno, usualmente digamos, ese tipo de sueños deberían ser más característicos, no quiero volver tanto para atrás, deberían ser más característicos de los sueños de la parte leve, ¿sí? Del 1 y el 2, en el cual todavía hay actividad muscular, ¿sí? Hay actividad muscular y todavía podemos ser un tipo de sueño asociado a al sueño de ondas lentas, digamos, de teta y delta, en el cual todavía no hemos entrado y por lo tanto tenemos actividad muscular. No debería pasar eso en el sueño MOR, obviamente dicho, porque ahí hay desconexión muscular, digamos, y no podríamos realizarlo. Lo que me estás describiendo sería una versión, de nuevo, benigna de esto que estamos diciendo. En este caso, fíjate, esta persona tiene movimientos muy complejos, digamos, ya está en sueño MOR y está haciendo todo ese tipo de cosas. Lo que me estás comentando vos sería una acción muscular asociada a lo que estamos desarrollando en el sueño, pero entiendo que sería de las etapas más tempranas. ¿Comentarios? ¿Consultas? Este es un... Profe, Sí. vio que está por ejemplo, la música de ondas delta, la música de, no sé, así, para ayudar a dormir, ¿tiene una base científica o simplemente... No, hasta donde yo sé, o sea, tranquilamente vos podés hacer sonar un instrumento que acompañe la ritmicidad asociada a eso, ¿no? Eso no hay duda. De ahí a que eso ayude a inducirlo, yo te digo que no. Sin embargo, eso no quita que la exposición a cierto tipo de estimulación ayude en la inducción del sueño, ¿no? Es muy característico. Hay un fenómeno que por el momento está como fringe en términos de estudiar, no sé si lo conocen, que es esto que se llama ASMR, es un éxito de YouTube, de la gente que toca este tipo de ruidos. Bueno, no importa. A ver, lo podemos poner, qué sé yo. Bueno, busquen en YouTube ASMR y hay un montón de gente que genera tipos de estimulación que son reconocidos como relajantes, ¿no?
efectivamente eso sí es cierto, hay tipos de estímulos que inducen la relajación y probablemente lo que hagan, habría que estudiarlo, a ver si efectivamente es así, pero una hipótesis muy apropiada es que lo que hacen es ayudar a la transición de la vigilia a las etapas 1 y 2, ¿no? Pero eso es algo que hacemos nosotros también, y toda la vida, o sea, leer un libro, ¿no? Leer un libro antes de dormir, digamos, apagar la luz, no tener pantallas, todo lo que ayude a tirar para abajo la actividad ayuda, y probablemente ese tipo de ruido también lo haga, pero entendería que no tiene una... Lo de la música, de ondas delta, no tendría un basamento, ¿no? Sí, Muchas bien. gracias, profe. No, por favor. Profe, una pregunta. ¿Cómo se estudia o cómo se ha interpretado el fenómeno de los sueños lúcidos? Que son sueños en los que uno tiene conciencia de que está soñando y podés manejar un poco el mundo onírico, ¿no? Podés volar, yo he volado. Sí, he escuchado Esas eso. cosas. No, la verdad que no te sabría decir. No lo es, no lo he seguido el tema como para darte una respuesta. Te pido disculpas. No, gracias, profe, igual. Lo único que se me ocurre ahí, hay algunos ejemplos, porque estaba pensando qué responderte para responderte algo. Sí, obviamente, por ejemplo, en el caso de pesadillas o que se dan en marcos de procesos febriles o cosas por el estilo, ahí sí tenés alteraciones, digamos, tenés alteraciones térmicas, ¿no? Tenés un cerebro que se está despertando y apagando todo el tiempo, digamos, es como una mezcla de sueño y vigilia, digamos, ¿no? Capaz ese mismo proceso de mezcla de sueño y vigilia, lo puedas lograr, a veces espontáneamente o por entrenamiento, en esos sueños lúcidos que tú indicas, ¿no? Pero de nuevo, no tengo, es una hipótesis educada que estoy generando. Bueno, vamos a finalizar con esto, que algo ya lo fuimos dando. No se sabe muy bien para qué dormimos, tanto en la parte del sueño no MOR como el sueño MOR, digamos. Hay varias hipótesis, pero nadie la tiene tan clara, digamos, ¿no? Está esta idea, ¿no? El sueño primero como una respuesta adaptativa, que no son incompatibles, ¿no? Necesitamos descansar, ¿eh? Necesitamos no estar en actividad todo el tiempo. Aquellos animales que no necesariamente van a ser predados, duermen más tiempo que los que van a ser predados, y los que van a ser predados desarrollan estrategias adaptativas para tener un sueño más leve. Así que puede tener una relación con eso. ¿Necesitamos dormir para descansar físicamente? Parecería que no. Parecería que la gran mayoría de trabajos indican que podríamos estar bien físicamente simplemente teniendo menos actividad física, no necesariamente durmiendo. Sin embargo, el cerebro como órgano sí parece necesitar al menos algún tiempo de reposo, por ejemplo, con menor actividad metabólica, con capacidad para restaurar la glucosa. Por lo tanto, la idea del sueño como un proceso restaurador, digamos, de darle una tregua a la actividad cerebral podría tener razón, ¿no? Estas son algunas de las ideas que están dando vuelta por ahí y que son explicadas un poco a partir de la historia evolutiva de diferentes organismos. Yo les comenté, por ejemplo, que algunas especies de mamíferos no tienen un sueño como el que tenemos, sino que lo que hacen es, digamos, alternar. A veces algún hemisferio está durmiendo y el otro no, ¿no? Pero siempre está en vigilia, pero se va alternando. La pregunta es ¿por qué aún mantiene un medio hemisferio dormido? Bueno, por ahí tiene idea con lo que necesita ese hemisferio recuperar glucosa, necesita recuperar metabolismo, etcétera, etcétera. Aún todo esto no termina de explicar por qué necesitamos ese sueño MOR paradójico, ¿no? Algunos plantean esta idea de que el sueño MOR podría ser un buen